de la lectura compartida. Tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Algo pasó con el micrófono. Ahí está. Ahora sí, eran los audífonos. Ya, yo que ya comenté y dije, pero no me veía nada, ¿verdad? Pues sí, digo que es muy, muy agradable como platicar desde cómo vivimos cada uno nuestras prácticas, nuestros encuentros. Es muy grato para mí también que estén las familias, algunas familias de la biblioteca, y que nos conozcamos de otra manera, que reconozcamos a través de los autores y de las experiencias de muchas personas que hemos escuchado el valor de estas prácticas que realizamos con nuestros niños en la biblioteca, ¿no? Reconocer aún más ese valor que tiene a través de las experiencias de todas. Y bueno, también en los autores, como ahora apenas que estamos revisando, cómo tan plácido, tan ligero va abordando justo esto que vivimos como madres o como bibliotecaria o como maestras, y cómo lo vivimos con nuestros lectores, cómo los acompañamos, y por supuesto que PENAC pues nos va dando todos esos tips, recogiendo todo esto que hemos vivido. ¿Verdad? Sí, sí. Pues si quieres empezamos, Lucía, porque como las sesiones realmente tienen un tono distinto, a mí me gustaría pedirles ahora si alguna de ustedes tiene algún fragmento que quiera compartir de esta segunda parte, algo que quiera comentar, y después quiero compartirles algunas cosas que marqué, pero me gustaría primero, si tienen algo en esta segunda parte, que acuérdense como de las 4 grandes secciones, ¿no? Hay que leer, y ahora está reforzando este tema del dogma, que nos movemos mucho por el dogma, y luego dar de leer, ¿no? Que es lo que vamos a ver la próxima semana, pero bueno, ¿qué resaltan? ¿Con qué se quedan? Nos dicen en qué capítulo y vamos viéndolo. Pensando en nuestra experiencia docente, siempre nos cuesta trabajo un poco los silencios, ¿verdad? Pero yo quisiera que fuéramos a la sección 28 y a la sección 32, que nos hacen pensar en toda la parte docente, en la responsabilidad que sentimos desde la escuela, en buena medida orienta partes de las prácticas que tendríamos que revisar, ¿no? Me encanta cómo empieza en este capítulo 28, hay como 3 secciones, digamos, ¿no? En esta sección 28, ¿no? En la primera parte del capítulo, de la sección 28, cómo nos habla de estas maneras que tienen los padres de venir a platicarnos a los profesores, sobre todo cuando trabajamos con niños, todas estas como historias, ¿no? Que se repiten, que están presentes como en las vidas de las familias, ¿no? Y cómo esto hace que los profesores como reaccionen de cierta manera, ¿no? Y luego habla de la segunda parte, que es la que les quiero compartir, ¿no? Están aquellos que nunca han leído y que tienen vergüenza de ello, los que ahora no tienen tiempo para leer y que cultivan la nostalgia, los que no leen novelas, sino libros útiles, sino ensayos, sino obras técnicas, sino biografías, sino libros de historia. Están aquellos que leen de todo, y no importa qué. Aquellos que devoran y cuyos ojos brillan, los que solo leen los clásicos. Señor,
porque no hay mejor crítico que el filtro del tiempo. Los que pasan su madurez releyendo, los que han leído al último fulano y al último sutano, porque señor, hay que mantenerse al día. Pero todos, en nombre de la necesidad de leer. La primera queja es de los padres sobre la necesidad de leer. Y luego, todo lo que leemos sobre la necesidad de leer, ¿no? Incluido aquel que si bien no lee hoy en día, afirma que es por haber leído mucho ayer. Se sigue en ese sentido de la parte del dogma, ¿no? Y lo quiero completar con la parte 30, que dice, sigue con el dogma, ¿no? Pero ¿por qué te pones así, querido? Tus alumnos escriben lo que tú esperas oír de ellos, a saber, que hay que leer el dogma. ¿O acaso esperabas encontrar un paquete de trabajo dedicado a la gloria de los autos de fe? Lo que yo espero es que desconecte sus Walkmans. Está hablando de otra época, ¿verdad? Porque ahora son los celulares y esto, ¿no? Sus Walkmans. Y que se ponga por fin a leer. En absoluto. Lo que tú esperas es que te entreguen buenos informes de lectura sobre las novelas que tú les impones, que interpreten correctamente los poemas de tu elección, que el día del examen analicen finamente los textos de tu lista, que comenten con juicio o resumen con inteligencia lo que el examinador les mete bajo la nariz esa mañana. Pero ni el examinador, ni tú, ni los padres desean particularmente que esos muchachos lean. Tampoco desean lo contrario. Toma nota. Lee para dejarme vivir. ¿Has explicado eso a tus alumnos? ¿No? ¿Por qué? Hay que admitirlo, querido. El culto del libro depende de la tradición oral y tú eres el sumo sacerdote. ¿Qué les dice esta parte de la elección? U otra que ustedes hayan escogido. ¿Qué les dice? Buenas noches con todas. En realidad, PENAC a mí me encanta y esa es la parte, por decir, precisa de la crítica en sí al sistema educativo, ¿no? De la crítica directa, porque PENAC es directo en cada línea, ¿no? Esa crítica del sistema en el que no buscamos una literatura por un goce estético, no buscamos que simplemente los alumnos lean o se responda, digamos, a un sistema de preguntas en que todavía se tiene la concepción de una literatura utilitaria, no una literatura que sirve para esto, que sirve para lo otro, ¿no? Entonces, ahí es justamente lo que está criticando PENAC en esta parte de la lectura. Uh-huh, uh-huh. Y somos los sumos sacerdotes de lo que hay que leer, ¿no? Sacerdotisas nosotras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más piensan de esto? Y conecta con todo lo que tiene que ver con la censura, ¿no? La censura también dentro de la escuela, también conecta sobre la importancia de la biblioteca escolar y la diversidad, porque claro, o sea, si no hay opciones, o sea, además de la lista del maestro, si finalmente no hay opciones dentro de la institución, termina siendo este recorrido impuesto por el maestro, ¿no? Que muchas veces tiene que ver por dos opciones, creo yo, ¿no? Uno, por esto de que somos los sacerdotes y que finalmente decimos qué es lo que se debe leer y qué es lo correcto. Y dos, también puede ser porque no hay material de lectura o recurso de lectura para poder diversificar esta ruta, ¿no? Creo que esas son las reflexiones que me llevo. Gracias, Lucía. Gracias, Elena. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta parte? Bueno, a mí me hizo recordar un poco mi etapa escolar en secundaria, donde era obligada a leer lo que estaba decidido en el programa, ¿no? Y lo tenía que leer. No lo disfrutaba hasta que encontré un libro que me encantó y recién disfruté de una lectura, ¿no?
y no era mi obligación, pero todo lo que leí, me acuerdo, en mi etapa secundaria fue obligado y tenía que leerlo, ¿no? Y cuando ya descubrí el placer por la lectura fue otra cosa. Claro. Otra Y como cosa. que nos tardamos, ¿no? Así Fíjense es. cómo han dicho varias cosas aquí que es bien, bien interesante. El tema de la censura es algo con lo que tenemos que estar súper pendientes siempre, porque siempre estamos censurando. Yo conozco muchas mamás jóvenes que hay libros que algo les disgustan y como que los sacan de la canasta, no los quieren cerca porque los niños los escogen, ¿no? Y en lugar de entender cuál es el gusto del lector, como que se erigen como las seleccionadoras, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con lo que señalan de la bibliodiversidad. Estos cortes curriculares, estas elecciones limitadas, limitan la bibliodiversidad, ¿no? Pero hay algo también en nuestras elecciones, en esta idea de que todos somos censores, que no dejamos pasar ciertas cosas. Y entonces, en realidad, no estamos pensando en un lector, estamos pensando en un culto a la actividad, en un culto al libro, en una definición de lo posible, ¿no? Y en realidad estamos como frenando otras posibilidades que pudieran como ocurrir, ¿no? Entonces, obligación, ausencia de material y una censura de la que tenemos que estar siempre como hipervigilantes, ¿sí? Y quizás si aceptamos que somos censores, podemos empezar a decir por qué censuramos lo que censuramos, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo leo porque a mí no me parece por tal razón, ¿no? Pero te respeto si tú lo quieres leer. Eso es bien difícil. ¿Qué piensan de eso? O cómo entrarle con las familias o con los jóvenes, eh, con estas ganas de controlarlo todo, o de censurar que no estén leyendo lo que quisiéramos que lean porque lo que han elegido no es lo mejor, o de evitar que compren algo que a ti no, que tú no comprarías cuando tú les estás diciendo a ellos que ellos tienen el dinero para comprar el libro en la feria, pero sería mejor que el que yo te escoja, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Yo me siento súper reflejada en eso. Me siento súper reflejada porque con mi hijo mayor, que lo he visto, claro, que ya tiene 5 años y lo he visto crecer en este camino como lector. A veces íbamos a la librería a escoger un libro o íbamos a la feria y veía que los libros de repente no respondían a esta calidad o a esta estética que yo busco en los libros para niños. Entonces, claro, trataba de redireccionar y él se daba cuenta y lo frustraba, o ya tienes muchos libros o responde a un personaje de los videos o de la televisión. Entonces, para mí es bien difícil no ser controladora en ese aspecto hasta que ya, claro, tengo que realmente reflexionar y ser como muy crítica y ya tratar de dejar el control, ¿no? Eso es uno. Y dos, también me acuerdo que yo he tenido muchas experiencias de censura frente a los libros que yo he leído, ¿no? Entonces, eso también, creo que conectándome con eso, puedo ser un poco más empática con mi hijo. Yo tengo una familia cercana que tiene prácticas o tienen una perspectiva de la religión y también sobre el libro muy, muy definidas. No todos. Específicamente en mi adolescencia yo me acuerdo que me tiraron el libro de Harry Potter al tacho de basura y el libro de El Señor de los Anillos también. Y me acuerdo cuando vi mi libro, porque había ido de visita a otra familia, y vi mi libro lleno de hormigas, porque para mí fue así shock, no lo podía creer, pero me dio más ganas de leer estos tipos de libros llenos de fantasía, de brujas, de magia. O sea, era, claro, un acto subversivo. O sea,
estoy Claro. yendo en contra de lo que dice la familia, entonces eso también como me motiva un montón, pero sí tengo experiencias en relación a la literatura y la censura, ¿no? Claro, claro. Entonces, las que hemos vivido, más las que imponemos, ¿no? De las que hemos vivido, salimos más resistentes y subversivas, ¿no? Sí. Pero las que imponemos, esas son las que tenemos que revisar, Ujú. ¿no? Porque están, o sea, salen naturales, ¿no? Eso no, bueno, si quieres, y en toda nuestra actitud corporal, en nuestro tono, en la resistencia, ellos lo notan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si, bueno, nos cuidamos un poquito más, pero si hacemos lo que de por sí hacemos, ¿no? Y entonces quiero ir al 33, que dice, hay que leer, pero eso, ¿no? Lo clásico, lo bueno, lo que no estaríamos por censurar, ¿no? Y si en lugar de exigir la lectura, el profesor decidiese de pronto compartir su propia dicha de leer, ¿la dicha de leer? ¿Qué es la dicha de leer? Pregunta que supone un famoso regreso a sí mismo, en efecto. Y para confesar y para comenzar, la confesión de esta verdad que va radicalmente en contra del dogma. La mayoría de las lecturas que nos han formado, nos las hemos hecho, no las hemos hecho por, sino en contra. Tengo otra traducción, pero es más o menos, ¿no? No las hemos hecho por, sino en contra. Leímos y leemos de la misma manera como uno se atrinchera, como decía Lucía, como se rehúsa o como se opone. Si eso nos da facha de fugitivos, si la realidad pierde la esperanza de alcanzarnos detrás del encanto de nuestra lectura, somos prófugos, ocupados en construirnos, evadidos a punto de nacer. Cada lectura es un acto de resistencia. ¿De resistencia a qué? A todas las contingencias, todas. Sociales, psicológicas, climáticas, todas. COVID, ¿no? O umbilicales. Una lectura bien llevada salva de cualquier cosa, incluso de uno mismo. Y eso es increíble, ¿no? Porque tantas veces que necesitamos ser salvadas de nosotras mismas, ¿no? Y la lectura hace eso. Y por encima de todo, y por encima de todo, leemos contra la muerte. Por el poco tiempo que estamos aquí, por el miedo que nos causa y que ahora en este momento está tan presente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como resistencia, pero también para salvarnos de nosotras mismas. Eso es bien bonito también, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Cuántas de ustedes se han sentido en esa situación en donde podemos ser tan terriblemente odiosas e insoportables con los otros, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros colegas, ¿no? Y de repente un libro te ayuda a recordarte que está bonito también estarse quieta. ¿Ah? ¿Alguien quiere compartir otra partecita? ¿O le sigo? El 34, que es uno que a mí me gusta mucho, tiene que ver con uno de los derechos que después Penac habla, que es que nos callamos porque leímos, ¿no? Y es justamente en las respuestas que encontramos en la lectura que hace que esta magia también ocurra, ¿no? Y que tiene que ver con uno de los derechos que después va a plantear en su último capítulo, ¿no? Y lo dice muy bonito, porque dice, el placer del libro leído casi siempre lo guardamos en el secreto de nuestros celos. Sea porque no vemos en ello materia para el discurso, es tan lindo lo que sentimos que no queremos hablar de ello, ¿no? Sea porque antes de poder decir una palabra sobre él, tenemos que dejar que el tiempo haga su delicioso trabajo de destilación. Ese silencio es el garante de nuestra intimidad.
Ya leímos el libro, pero todavía estamos en él. Y esto también les pasa a los niños, que les pasa mucho más de lo que queremos. Y la escuela muy frecuentemente interrumpe este placer de dejarlos en esa frontera indómita de la que habla Graciela Montes, porque queremos que hablen, porque queremos que digan, ¿por qué no? Y esta frasecita cuando nos dice que es muy bonito, ya leímos el libro, pero todavía estamos en él. Esa tarde, esa noche, el día siguiente, a veces es la humildad la que explica nuestro silencio. No la gloriosa humildad de los analistas profesionales, sino la conciencia íntima, solitaria, casi dolorosa, de que esta lectura, aquel autor, acaban, como se dice, de cambiarme la vida. O de repente ese otro deslumbramiento que nos deja sin voz. ¿Cómo es posible que esto que acaba de trastornarme hasta ese punto no haya cambiado en nada el orden del mundo? ¿Les ha pasado esa maravilla? Que dices, pero si yo lo acabo de descubrir, ¿cómo es posible que esto, que ya está dicho hace tantos años, no haya cambiado el orden del mundo, ¿no? El hecho de que estos libros hayan trastornado nuestra conciencia hasta ese punto y sin embargo hayan permitido que el mundo se encamine hacia lo peor, nos deja mudos. Bueno, ahí no, hay otros elementos ahí, pero eso es lo que me interesaba, ¿no? ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? A mí me Lectoras. fascinó el capítulo 35, esta parte. Dale, compártelo, dale. Las cosas más hermosas que hemos leído se las debemos casi siempre a un ser querido. Y a un ser querido será el primero a quien hablemos de ellas. Quizá justamente por lo típico del sentimiento, al igual que el deseo de leer, consiste en preferir. Amar, a fin de cuentas, es regalar nuestras preferencias a los que preferimos. Es precioso. Es precioso. Es precioso, ¿no? Sí, entonces, Sí. o sea, cuando le recomiendo, cuando también hago una sugerencia, me acuerdo de estos momentos donde he hecho recomendaciones de libros con tanto amor, o sea, no solo a mi hijo, sino a otras personas, ¿no? Y cómo después vuelven a mí sus comentarios, eso me parece hermoso, y cómo hacen este paralelo entre el acto de leer, el acto de recomendar lecturas con el acto de amar, ¿no? Y dice más abajo, ¿no? Y estamos habitados por libros y por amigos, ¿no? Es bellísima. Es bellísima. Entonces, y aquí tiene que ver con la selección. Entonces, muchas veces la selección que excluye lo que no nos gusta no viene por el nombramiento de la exclusión, sino por el nombramiento de la selección, ¿no? Entonces uno habla de lo que te gusta. Y eso puede ser más potente que descalificar algo porque no está en tu sintonía, ¿no? Eso es algo precioso, ¿no? Bueno, entonces dice que también eso nos pasa de adultas, ¿no? Cuando alguien te recomienda un libro y siempre nos estamos recomendando cosas, buscamos los rastros de esa persona que te lo recomendó, ¿no? Y luego te olvidas y ya estás en el libro, ¿no? Que eso lo explica muy bonito en este capítulo, ¿no? Y dice, justamente en esto que escogió Lucía, con el paso de los años, sucede que la evocación de un texto trae el recuerdo de otro, y entonces algunos títulos vuelven a ser rostros, ¿no? Bueno, ahí estaría otra parte, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar alguno de los? Yo quiero leer aquí al final el capítulo 36,
7, o sea, al final del capítulo 36, que es muy largo, y el 37 es una sola línea, ¿no? Dice, mientras más leíamos, más ignorantes, en efecto, nos sentíamos, solos sobre la playa de nuestra ignorancia y frente al mar. Solo que con él, con ese profesor que presenta en este capítulo, no nos daba miedo mojarnos. Mientras más leíamos, más ignorantes nos sentíamos. Como en la playa, ¿no? Te vas metiendo, solo que con él no nos daba miedo mojarnos. Nos zambullíamos en los libros sin perder el tiempo en chapoteos friolentos. No sé cuántos de nosotros llegaron a ser profesores. No muchos, sin duda. Y tal vez sea una lástima en el fondo, porque quien no quiere la cosa nos legó un bello deseo de transmitir, pero de transmitir a los cuatro vientos. Él, que se burlaba de la enseñanza, soñaba medio en broma con una universidad itinerante. Si uno se paseara un poco, si uno fuera a reencontrarse con Goethe en Weimar, a poner, a poner de vuelta y media adiós con el bueno de Kierkegaard y a devorarse las noches blancas en la perspectiva de Nevsky. Y entonces, él platica aquí algo que yo, pensando en mi propia juventud, adolescencia, formación, no tuve. Me hubiera encantado que me presentaran a otros autores como con esta parte como de delicia de, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía hace ratito Graciela, hasta que yo descubrí algo que me gustó después, ¿no? Y lo que viene en el programa escolar no es lo que queremos leer, pero tampoco los profesores, no sé, a mí me encantaría que me platicaran si alguno de ustedes tuvo algún profesor a lo largo de su educación básica, media superior, en el pregrado, que les haya despertado el amor por el libro. Me encantaría, porque esas historias me encantan, yo no las tuve. Que la escuela también es un espacio para esto, ¿no? Igual que yo. Yo recuerdo, no a un profesor, pero recuerdo a mi abuelo, que leía, yo era muy pequeña, y a mí me parecía que era increíble que pudiera leer tantas letras juntas. Decía, ¿cómo es posible que pueda leer tanto, tanto? Porque veía o el periódico o el libro con un montón de letras, yo era muy chiquita y veía pues letritas, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que él pudiera leer tanto? O sea, tantas letras y símbolos, ¿no? Hasta que cuando aprendí a leer, descubrí que me fascinó leer. O sea, cosas, extractos chiquitos, hasta el periódico leía con él. Y eso fue algo que me impresionó mucho. Siempre me acuerdo de que era muy pequeña y que veía que él leía y decía, ¿cómo puede leer tantas letras juntas? Y Claro. ese es un recuerdo que tengo de él, ¿no? Y que pienso que los chicos deben verlo también ahora, ¿no? Claro. Cuando son pequeñitos y ven que uno está pues leyendo ahí esos símbolos que ellos no entienden, ¿no? Claro, como actividad, ¿no? Sí, Así es. sí. ¿Tú quieres comentar algo, Edith? Sí, que en mi caso, a lo largo de la formación, pues los maestros estaban empeñados en cumplir un programa, pero poco o casi nunca, no tengo en memoria que hayan robado un poco de ese tiempo para presentarnos un libro, ¿no? Y recuerdo que alguna vez comentó alguien, me parece que Vero, que Sebastián Gatti en la escuela, en el Prometeo, dedica su clase para leer, no les da clase a los chicos, sino que les lee. Entonces, cuando yo estaba leyendo a Penat, dije, claro, esto es lo que hace este maestro con sus alumnos de preparatoria o de secundaria, que simplemente llegan a clase y el maestro los está esperando para leerles, ¿no? Y también hubiera deseado tener a alguien que compartiera una obra que le hubiera fascinado y contárnosla, ¿no? Una alumnita de la licenciatura, que estoy dando clases en la licenciatura ahorita, yo les hacía esta misma pregunta
y solamente una, en un grupo de 9 estudiantes, un seminario chiquito, ¿no? Solamente una me decía, yo sí tuve una maestra muy jovencita cuando yo estaba en la primera de prepa, creo, y ella nos presentaba libros. Siempre llevaba como paquetes de libros y nos decía, así, y aquí lo voy a dejar por si alguien lo quiere leer, ¿no? Y era la mejor manera de leer, y luego nos pedía que le platicáramos a otros de lo que estaba leyendo, ¿no? Y me decía ella, y ahora me doy cuenta que para mí fue totalmente novedoso porque ningún otro profesor lo hacía, pero fue como delicioso esta posibilidad de presentarme libros, ¿no? Sebastián, del que habla Edith, lo que hace es sí leerles un poco en voz alta, pero también dejarlos leer. Y como que no, en la escuela siempre hay un rasgo de censura, pero en general no censurar, ¿no? Y pedir que lo terminen de leer, ¿no? Pero fíjense cómo nosotras no hemos tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, si a nosotras no nos las dieron, ¿por qué nosotras no darla, ¿no? Es algo que parece que nunca hay tiempo para la lectura, pero es tan posible hacerlo casi en cualquier actividad, ¿no? Que es como incorporarlo pues como una parte de nuestra actividad docente, ¿no? Alma, justo ahorita en esta parte me has hecho recordar el tema de leer con tus estudiantes, y ahora que estamos en época en COVID, en la que no puedes ir a la universidad, y ahorita ya comencé un curso con un grupo de 26 chicas de licenciatura de educación inicial, y nada, en todas las sesiones, como tengo esta plataforma de Makemake, doy un tiempito a leer un libro. Está lindísimo. Y todas las estudiantes me dicen, Lucía, no te olvides de que nos tienes que leer un libro nuevo. Y no tiene que ver el curso ni con táctica de la comunicación, ni con literatura infantil, con nada. Pero trato de crear lazos, puentes entre el libro que leo y la dinámica de la sesión, ¿no? Entonces, o no, pero por ejemplo, ya instaurar esa práctica hace que sea una práctica como de gratuidad, de compartir esa pasión, ¿no? Por lo que lees, o de contar algo de lo que estás leyendo, y te sales de la dinámica de la clase, aunque no busquemos. Yo diría más bien no busquemos el vínculo, ¿no? Pero las chicas, por ejemplo, de licenciatura, y que más o menos es la edad, ¿no? O sea, entre los 18 y los 22, están ávidas de tener ese tipo de experiencias. Y si a nosotras no nos la regalaron, ¿por qué no regalarlas también nosotros, ¿no? ¿Sí? Hay una parte, la 41, me encantaría que alguien nos la compartiera. Bueno, con esa parte cierra, porque es muy bonito cuando cierra, ¿no? Pero bueno, hay otra parte en la 38, 39, 40, ¿no? En la página 40 dice, ¿alguien me ayuda a leer esa parte? ¿Hay que leer? ¿40 o en el capítulo 40? Capítulo 40, capítulo 40, o sea, la sección 40, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? Sí, ahí lo tengo. Hay que leer. Es una petición de principio para unos oídos adolescentes. Por brillantes que sean nuestras argumentaciones, solo una petición de principio. Aquellos de nuestros alumnos que hayan descubierto el libro por otros canales seguirán lisa y llanamente leyendo. Los más curiosos guiarán sus lecturas por los faros de nuestras explicaciones más luminosas. Entre los que no leen, los más listos sabrán aprender como nosotros a hablar de ello. Sobresaldrán en el arte inflacionista del comentario. Leo 10 líneas, escribo 10 páginas. La práctica jícara de la ficha. Recorro 400 páginas, las reduzco a 5. La pesca de la cita juiciosa. En esos manuales de cultura congelada de que disponen todos los mercaderes del éxito. Sabrán manejar
el escalpelo del análisis lineal y se harán expertos en el sabio cabotaje entre los fragmentos selectos que lleva con toda seguridad al bachillerato, a la licenciatura, casi a la oposición, pero no necesariamente al amor al libro. Quedan los otros alumnos, los que no leen y se sienten muy pronto aterrorizados por las irradiaciones del sentido, los que se creen tontos, para siempre privados de libros, para siempre sin respuestas, y pronto sin preguntas. Y muy pronto sin preguntas, ¿no? Entonces, también esto es algo típicamente asociado a este mundo intelectual de los libros, en donde hay mucho más simulación que lectura, ¿no? Y entonces, no necesariamente el amor al libro, sino por el amor a su propia persona y a su erudición, digamos, entre comillas, ¿no? Y justo el capítulo anterior dice, nosotros que hemos leído y pretendemos propagar el amor al libro, preferimos a menudo todo esto, comentaristas, intérpretes, analistas, ¿no? Presa de la ciudadela de nuestro saber, la palabra de los libros cede su lugar a nuestra palabra. En vez de permitir a la inteligencia del texto hablar por nuestra boca, nos remitimos a nuestra inteligencia y hablamos del texto. No somos los emisarios del libro, sino los guardianes juramentados de un templo del que nosotros proclamamos las maravillas. Hay que leer, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora y que es tan difícil, digamos, dejarnos solamente guiar por el libro, es algo que pues no lo llevamos, digamos, a la práctica, ¿no? Lo hacemos con los chiquitos y la idea pues, realmente es no dejarlo de hacer, ¿no? Quisiera cerrar esta parte del capítulo 41 para tratar de comentar la relación entre las primeras dos secciones del libro, ¿no? Y dice así, soñemos un sueño. En el examen llamado la lección para obtener la cátedra de letras, tema de la elección, los registros de la conciencia literaria de Madame Bovary, la joven candidata está sentada en su pupitre, muy por debajo de los 6 miembros del jurado colocados allá arriba, sobre el estrado. Para añadirle solemnidad al asunto, digamos que esto ocurre en el gran anfiteatro de la Sorbona. Un olor de siglos y de madera sagrada, el silencio profundo del saber. Un escaso público de parientes y amigos dispersos en las graderías escucha su corazón, único palpitar al ritmo del temor de la joven. Todas las imágenes son vistas desde abajo, y la joven en el fondo, aplastada por el terror de lo que le queda de ignorancia. Ligeros crujidos, toses ahogadas, es la eternidad previa al examen. La mano temblorosa de la joven organiza sus notas frente a ella, abre su partitura de saber, los registros de la conciencia literaria de Madame Bovary. El presidente del jurado es un sueño, así que demos a ese presidente una toga color vino tinto, una edad avanzada, hombros de armiño y una peluca empolvada para acentuar sus arrugas de granito. El presidente del jurado se inclina a su derecha, levanta la peluca de su colega y le murmura 2 palabras al oído. El asesor, más joven, la madurez sonrosada y sabia, la misma toga, idéntica peluca, asiente con gravedad. Pasa la voz a su vecino mientras el presidente murmura a su izquierda. La aquiescencia se propaga hasta los extremos de la mesa. Los registros de la conciencia literaria de Madame Bovary. Perdida en sus notas, enloquecida por el repentino desorden de sus ideas, la joven no ve que el jurado se levanta, no ve que el jurado desciende del estrado, no ve que el jurado se le acerca, no ve que el jurado la rodea.
Levanta la vista para reflexionar y se encuentra atrapada en la red de sus miradas. Debería sentir miedo, pero está demasiado ocupada por el miedo de no saber. A duras penas se pregunta qué hacen tan cerca de ella. Vuelve a zambullirse en sus notas. Los registros de la conciencia literaria. Ha perdido el plan de su elección. Un plan tan claro, sin embargo. ¿Qué hizo el plan de su elección? ¿Quién le devolverá las amplias perspectivas de su demostración? Señorita, la joven no quiere oír al presidente. Busca el plan de su elección, perdido en el torbellino de su saber. Señorita, busca y no encuentra los registros de la conciencia literaria de Madame Bovary. Busca y encuentra todo lo demás, todo lo que sabe, pero no el plan de su elección. Señorita, por favor. Y es la mano del presidente la que acaba de posarse sobre su brazo. ¿Y desde cuándo los presidentes del jurado colocan la mano sobre el brazo de los candidatos? Y aquello tan inesperado que se oye en esa voz, ¿es un ruego infantil? El hecho es que todos los asesores se agitan en sus sillas, porque cada uno trajo su silla, todos están sentados alrededor de ella. La joven por fin levanta la vista. Señorita, por favor, deje que se pierdan los registros de la conciencia. El presidente y sus asesores se han quitado las pelucas. Tienen cabellos alocados de muchachos muy jóvenes, ojos muy abiertos, una impaciencia de hambrientos. Señorita, cuéntenos, Madame Bovary. No. Cuéntenos más bien su novela preferida. Sí, la balada del café triste. A usted que le gusta tanto Carson McCullers, señorita, cuéntenos la balada del café triste. Y después hará que nos den ganas de releer La princesa de Cliff, ¿sí? Haga que nos den ganas de leer, señorita. Ganas de verdad. Cuéntenos Adolfo. Léanos Vidalus, el capítulo de los lentes. Kafka, cualquier cosa de su diario. Estevo, la conciencia de Seno. Léanos el manuscrito encontrado en Zaragoza. Los libros que más le gustan. Ferdiruk, las conjuras de los necios. No mire el reloj. Tenemos tiempo. Por favor, cuéntenos, señorita. Los tres mosqueteros, la reina de las manzanas, Jules y Jean, Charlie y la fábrica de chocolates, el príncipe de Motordú, Basilio. Y con esto termina el dogma, justamente dialogando o contradiciendo el dogma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentran? O sea, si pensamos como en la novela, ¿qué diferencia encuentran entre la primera sección y la segunda? ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el rol de la lectura como tema, digamos, en la primera y en la segunda? Para nosotras que somos educadoras, que estamos tratando de hacer esto desde la escuela. Bueno, yo me quedé con la primera parte donde el maestro quería que leyeran y hicieran fichas sobre las lecturas que él había elegido, y lo contrasto con esta última parte donde dice, no, cuéntenos mejor lo que a usted le gusta, haga que nos den ganas de leer. Cuando damos la oportunidad de escuchar cuáles son los intereses de los lectores, ¿no? Y realmente contagien las ganas de leer. Eso capté ahora. Cuando hablamos de lo que leemos desde nuestra pasión y no hacemos análisis literario, que además de eso está lleno las clases de literatura, ¿no? No de leer, sino de análisis literario, ¿no? Sonia, ¿ha levantado la mano? Sonia, por favor, sí. Hola, maestras. Buenas noches. Hola. Es la primera, bueno, no es la primera vez que comparto micrófono. Otras veces lo han hecho mis pequeños. A mí me quedo con la segunda parte, que es tan hermosa. El hecho de poder transmitir esa pasión que es una caricia para el alma. El hecho de que la chica o la maestra conoce muy bien un libro y puede dar a conocer esos paisajes con esa narración, con ese amor y con esa pasión, puede dejar esa curiosidad y esa chispa para los chicos. Desafortunadamente estamos en un ambiente
que nos hemos dejado llevar por los tiempos y por prisas. Y en ocasiones no le damos ese tiempo de lectura que realmente vale la pena. No nos hacemos esa disciplina, porque la lectura debería de ser como un alimento. El hecho de escucharlas a ustedes, esa voz que ya no es una voz normal, ya no es una voz por leer un artículo, lo transmiten, y agradezco el hecho de la invitación y de poder estarlas escuchando, porque es una semillita tan grande que después obviamente espero dar buenos resultados y poder transmitir, porque escucharlas a ustedes ya no es escuchar a unas grandes maestras, desde la voz de la maestra Lucy, la maestra Alma, la maestra Edith, esa forma de relatar y de apasionar. Yo me quedo con la segunda parte, a donde la chica le piden que platique lo que ella le conmueve o le mueve. Entonces espero obviamente tomar esta escuela y seguir compartiendo desde un pequeño y compartirlo también con algún joven. Gracias, maestros. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo también Dale, me quedo con esta segunda parte en la que te piden leer y que la chica mencione realmente lo que le gusta. Penag y Alma me has remontado a mis clases en San Marcos de literatura, en donde le buscábamos de alguna manera, no sé, conciencia fonológica, le buscábamos esteticismo literario y buscábamos un montón de cosas para dar respuesta de alguna manera a los ensayos que teníamos que responder, a los ensayos que teníamos que hacer, y muchas veces dejábamos de lado en realidad el texto en sí, ¿no? A lo que a nosotros realmente nos buscaba, porque ya queríamos de repente impresionar con un ensayo, buscar algo más, ¿no? Y muchos por eso de los literatos se pierden en la crítica, ¿no? Van a buscar otras cosas y no se quedan realmente con el texto en sí, o tratar de demostrar lo que uno quiere, ¿no? El texto quiere, no lo que uno desea decir o lo que otros dicen por uno acerca del texto. Gracias, de verdad, me has hecho volver a San Marcos en unos minutos. sí. Pero lo que pasa es que a todo el mundo nos pasó, o sea, desde que insistieron en que la literatura era una clase para hacer análisis literario, nos vacunaron contra la lectura, porque nos exigían estos discursos elaborados, académicos, ¿no? Y fíjense lo bonito de la imagen de esta joven maestra, como horrorizada, porque además todo es como un escenario creado también en la novela, y lo que ves son niños jóvenes alocados con la melena suelta que se acercan de otra manera a ella, ¿no? Y entonces, esa pérdida de la inocencia, esa pérdida de la disposición del juego, esa pérdida del pacto con la ficción, eso es justamente lo que tenemos que recuperar. Y en la medida en que nosotras lo recuperemos, lo vamos a recuperar para otros también, ¿no? ¿Sí? Es algo como de volvernos a dar oportunidades de leer de otra manera, ¿no? A mí me pasa que con la lectura para los más pequeños, nos damos mucho estas oportunidades porque son libros pequeñitos, ¿no? Y siempre volvemos como a decir, pues es que no tenemos tiempo, es que la lectura la seguimos posponiendo, ¿no? Quizás si nos damos la oportunidad de volvernos a reencontrar con esta niña pequeña fascinada con lo que está leyendo, nos podemos volver a dar como oportunidades de lectura, ¿no? Yo estoy ahorita leyendo a Rulfo, releyendo a Rulfo, y me doy cuenta de cómo mi mirada de Rulfo está tan sesgada por la escuela, por los análisis literarios, porque el Rulfo fue como el gran autor, digamos, mexicano, y ahorita es como irme despojando de todas estas cosas para volver a meterme a leer a Rulfo y disfrutarlo en todo lo que él te da, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de petulancia analítica en el tema de la lectura. Y creo que de eso nos tenemos que sacudir, ¿no? Concuerdo contigo totalmente, Alma. Sí, Y yo creo que que la literatura infantil es una gran oportunidad para volver a conectarnos
desde este ser niña, ser niño. Y claro, como tú bien dices, ¿no? Son textos tan chiquitos que también está, bueno, ahorita que no, lamentablemente no estamos en la presencialidad, pero ese ejercicio de poner los libros a tu disposición, los libros de literatura infantil, y que tú puedas coger, ir a la biblioteca, poder elegir y poder darte, sobre todo a mí me ha pasado que con las maestras del nido, antes decían, ay, no, ya no estoy leyendo, bueno, no estoy leyendo, o no estoy leyendo como me gustaría, pero a partir de estos encuentros con la literatura infantil, cómo se reconectan con la lectura, con el goce de leer, y comienzan a decir, ay, este año he terminado tantos libros, y nada, y ha sido gracias a que he podido tener acceso a la biblioteca del nido, pero además porque ya comencé a leer también otros, que había dejado de leer en la adolescencia, pero de nuevo me ha nacido este interés por comenzar a leer, y creo que mucho de eso también tiene, también se da por el poder de la literatura infantil. Y es pausa, ¿saben? Uh-huh. Y es una pausa, o sea, nosotros en la promoción siempre estamos pensando en los demás. Y eso está bien. Y tenemos que hablar de libros y leerles libros y todo. Pero esta pausa, que eso es justamente el reto de las sesiones, por ejemplo, de mirar libritos. Vamos a mirar libros 4 horas. Vamos a leer. Nos tardamos más de 1 hora en empezar. Porque que nos conduzcan, que nos digan qué hacer, que nos den el guión, que nos sugieran el orden, ¿no? Esto que dice Lucía de estar sentadas directamente en la biblioteca del nido, nomás pojear a nuestro aire. De las 4 horas, más de 1 hora se nos va en empezar a estar ahí, porque no nos damos la oportunidad de leer, ¿no? O sea, no está presente, digamos, ¿no? Y luego hay también como una impostura construida socialmente y escolarmente de que tenemos que ser muy eruditos al hablar de los libros, ¿no? Y entonces, justamente, una de las cosas que nos dice aquí PENAC más adelante es, pues uno de los derechos es a quedarnos callados, ¿no? A no hablar de los libros. Y en otro de los cursos que yo estoy tomando, que me encanta, que creo que se los comenté yo, de un cuate que se llama Grasso Toro, que estoy tomando un curso sobre lectura, un curso por correspondencia. Dice algo que a mí me sorprendió, porque la primera lección del curso es: apunta todos los libros de los que te acuerdas. No importa en qué orden, apúntalo, o sea, más o menos de qué trataban, si te acuerdas del autor, Y es un ejercicio que uno se pone en la situación de ser alumna y dices, híjole, pues no me acuerdo de ni uno. Te sientes muy mal y estás como, no puedes hacer la tarea, ¿no? Y justo la tarea es una trampa, porque una de las cosas que dice él es que los lectores y las lectoras olvidamos más de lo que recordamos. Y eso es una maravilla, cuando tú lo aceptas. Entonces, ¿por qué lees? Pues no es para dar clases, no es para hacer análisis, no es para hacer relaciones entre obras, salvo que te lo impongas como trabajo, digamos, ¿no? Pero en realidad lees para olvidar, ¿no? Y lees para estar viva. Y lees para escapar de la muerte, como dice aquí, ¿no? También, ¿sí? Entonces, cuando este cuate nos los puso así enfrente, yo decía, híjole, qué daño nos hemos hecho desde la escuela y desde nuestras prácticas, pues no sé, como cultas, para obligarnos a dar la lección y no a leer, ¿no? Y yo creo que eso lo plantea aquí muy bien PENAC, ¿no? Entonces, en la primera parte de la novela, a diferencia de un cuento, una novela tiene como varios nudos, digamos, porque ya ven que el cuento tiene como un nudo y luego ya el desenlace, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la primera parte está hablando el padre, ¿no? Y aquí está hablando en toda la parte de los espacios de formación y de formación docente, en donde hay que leer es el dogma, pero no para disfrutarlo, sino como dogma escolar, como dogma de formación, como dogma de repetición, en fin, ¿no? Y en el capítulo que analizaremos la siguiente vez, estaríamos hablando de
penúltima parte, porque luego ya le entra al tema de los derechos, ¿no? Y les quiero hacer una propuesta. En la siguiente sesión es dar de leer, que es parte de lo que nos tiene aquí también a nosotros ocupadas, ¿no? Y luego vienen los derechos, ¿no? Entonces yo les quiero invitar para que, son 10 derechos, porque justamente lo que él dice es como un decálogo, ¿no? Que nos demos la oportunidad de escoger un derecho, el que ustedes quieran, y compartirlo a la luz de el dar de leer y el resto del libro para la siguiente sesión, ¿no? Para que dejemos nuestra cuarta sesión, en lugar de dedicarle una sesión más a la obra, a compartirnos, leyéndonos en voz alta, algo que nos encante, ¿sí? Y entonces cerramos nuestro círculo de lectura trayendo, por amor, digamos, a nosotras, a la lectura y a los libros, algo para compartir, ¿no? Y como somos más o menos 10, 12 personas las que nos hemos mantenido en esto, pues que sea algo como de máximo 5 minutos, ¿no? Máximo. Entonces ya podemos ir presentándonos desde nuestro amor lo que nos gusta. ¿Les parece? Entonces, como la tercera parte es el dar, ya no es el dogma, sino el dar, el entregar, y que es parte de lo que nosotros hacemos, demos y relacionemos con uno de los derechos del lector. Y escojan el que quieran, el que más sentido les haga, el que más las perturbe, el que más las complique, ¿no? Para poder cerrar justamente con esto que es lo que más se conoce de PENAC. Pero uno no llega a los derechos sin haber hecho esta reflexión sobre la cantidad, digamos, de vigas que venimos cargando y que siguen apareciendo y que nos siguen imponiendo los dogmas con los que tenemos que seguir peleando hasta que sigamos leyendo. ¿No? ¿Les parece? Me encanta la propuesta. Sonia, ¿querías comentar algo? Por favor. Sí, compartir con ustedes lo que decía la maestra Alma, que olvidamos lo que leemos. Hace como un mes me compartieron un reto de compartir 10 títulos, uno diario en el Face. Yo, sorpresa mía, porque yo nunca tuve ese interés por leer o por comprar un libro. Y en cambio ahora que tengo 2 pequeños, tengo más libros infantiles que para mí. Entonces estuve en aprietos, dije, ¿qué hago? Solamente tengo 4 libros, bueno, que yo me he comprado. Y digo, no, ¿saben qué? Tengo que ponerlos de mis hijos. Dije, por una parte va a estar bien porque va a ser compartir un libro en verdad que he leído y que me gusta. Y eso fue lo que hice. Y una amiga me manda mensaje en privado y me dice, oye, eran libros para adultos. Le digo, no, ahí no decía nada de eso. Yo quise compartir porque ahora resulta que en la casa de ustedes también, digo, ahora tengo más libros para compartir con ellos. Y no me arrepiento de haber comprado ninguno de ellos. De hecho, en Reyes, en lugar de juguetes, les dije, a ver, escojan libros. Y fue lo que hicimos. Porque en la situación económica y familiar, mis papás son comerciantes, entonces yo no tuve esa puerta abierta para leer o interesarme en la lectura o tener un libro a la mano, solo los de texto. Y ahora que tengo a los chiquitines y estando cerca de la biblioteca de ahí de la UAP, que doy gracias por las puertas abiertas, tengo esa oportunidad y a mis peques también les gusta. De hecho, les comparto. La maestra Alma, cuando dio clases ahí, cuando hacía lectura a los pequeños del círculo infantil, le tocó darle clase a mi bebé, a Luisito, hace 6 años. Chiquito. Él entró desde los 3 meses. Y hace un momento que en la mañana que tuvieron su clase, él ahorita va en escuela de gobierno, y en la mañana que tuvo su clase, hablaban de la biblioteca. Y antes de entrar a clase le dije, a la videollamada le comenté, le dije, oye, ¿a qué biblioteca hemos ido? Y ya mencionó dice la de mi escuela, en mi escuela tengo una biblioteca. Le digo, sí, también está la de la biblioteca central. Sí, mamá. Termina la clase, conversa él, da las reglas que tenemos de no gritar, etcétera. Y le dice a la maestra, maestra, ¿puedo leer? Dice la maestra, es que nos queda poco tiempo. Sí me da tiempo, maestra, quiero leer El hombrecito de mazapán. Él todavía no lee, pero como es su cuento favorito,
Entonces, al escucharlo tantas veces, él ya lo repite. Y termina de leer el cuento, pero al final se le olvida ya la última parte de la zorra, cuando la zorra se come al hombrecito de mazapán. Pero mi experiencia fue tan grande al saber que él, al terminar la clase, ya como todo un maestro, la maestra le aplaude y le dice felicidades. Y dice, maestra, pero quiero preguntar algo. Y dice a la maestra, ¿qué pasó, Luisito? Dice él, ¿qué aprendieron mis compañeros, maestros? Entonces dije, fue muy bonito que compartiera su lectura, pero ya sabe que se pregunta, ¿qué aprendieron? Sí. Es una experiencia que les quería yo compartir y creo que fue el momento adecuado. Gracias, maestra. Gracias, Sonia. Aquí se quedan estos comentarios de cómo nosotras hemos regresado a la lectura por los libros infantiles. Pero yo les dejo ahí una pregunta. ¿Cómo recuperamos nosotras una pasión personal, singular en cada una, de una lectura que para ustedes? Además del disfrute que vamos a seguir teniendo con los libros infantiles. A mí me parece una maravilla. Pero ¿cómo recuperamos esa lectura? ¿No? Y hay dos recomendaciones de María Teresa Andrueto, Felicidad, y Estéfano. La Felicidad y Estéfano, de María Teresa Andrueto, se los recomiendo muchísimo, son dos cuentos, ¿no? Como una manera de recuperar esa parte. Yo creo que La Felicidad les va a encantar. Si lo googlean ahorita, está en varios lugares, leído en voz alta, en voz de María Teresa ahorita, con parte del COVID, de la pandemia, ¿no? Y Estéfano es un librito un cuento muy bonito que publicó la editorial Babel. Pero esos son los placeres que también tenemos que recuperar nosotros y mantener, como con Sonia y todas las demás, pues el placer de la literatura infantil, porque también eso es muy importante para los niños, ¿no? Pues eso, entonces ya quedamos. La próxima vez cerramos la obra, escogiendo cada uno un derecho y reflexionando sobre el cierre, ¿no? Del dar de leer. Y en la cuarta sesión nos damos de leer. ¿Les parece? Para que lo vayan pensando, ¿no? ¿Sí? Excelente. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todas. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, Chao. gracias, buenas noches. Gracias, Chao. buenas noches. Gracias, chao.